Amigos y amigas de la familia FEDER, como ya sabéis, la implantación del nuevo baremo de valoración de la discapacidad es inminente. Se prevé que verá la luz el próximo año. Perdonad, que se me apagaba el Zoom. Se prevé que verá la luz el próximo año, aprobándose de forma definitiva en el primer trimestre del 2022. Este baremo ha sido y es fundamental en nuestra causa, ya que sirve para determinar el grado de discapacidad de alguien, es decir, mide las dificultades que tiene una persona con una determinada situación para desenvolverse en la sociedad en igualdad de condiciones. Con ello, se permite la entrada al sistema de derechos establecidos en España a las personas con discapacidad. En nuestro caso, sabemos, gracias al estudio en serio, que más de un 80% de las personas posee el certificado de discapacidad. No obstante, el 35% de ellas asegura no estar satisfecha con el grado reconocido, normalmente porque considera que no les hizo una valoración adecuada por el escaso conocimiento acerca de la enfermedad. Nuestro reto desde hace años es aplicar precisamente estos nuevos baremos tal y como han hecho en otros países de Europa. De ahí que sea un tema de especial interés y actualidad para toda la familia FEDER, siendo uno de los principales ejes de nuestra próxima Escuela de Formación CREER FEDER. Este webinar se configura como la antesala de esta formación, ofreciendo información base sobre la discapacidad, de forma que podamos tener una base para la formación especializada de la escuela. Llegados a este punto, quiero daros las gracias a las alrededor de las 30 personas del tejido asociativo que nos hemos inscrito, así como al equipo técnico especializado que nos dará luz sobre el estado de la situación de valoración de la discapacidad y su futuro. La participación nos permitirá además recoger vuestras aportaciones para adaptarnos a vuestros intereses en la medida de lo posible y enfocar la formación en base a vuestras necesidades. Muchas gracias por hacerlo posible. Comenzamos. Muchas gracias, Bárbara. Pues bueno, como bien comenta nuestra compañera Bárbara, vamos a iniciar el contenido. Si voy a esperamos compartir. un momento, eso es, para compartir Voy a compartir la pantalla. la pantalla. No sé si lo veis. Yo lo veo. Vale, Supongo lo pongo en modo presentación. Eso es. Bueno, si quieres salir. Ahora. Vale. Bueno, pues nosotras del equipo técnico nos presentamos, ¿no? Yo soy Irene Rodríguez, del Servicio de Información y Orientación de FEDER, del CIO. Yo soy Lorena, soy Lorena Muñoz y soy del Servicio de Información y Orientación a entidades miembros de FEDER. Eso es. Bueno, pues comenzamos con el contenido. Como bien ha comentado Bárbara, esto es la antesala de la formación que se dará en la próxima escuela, que será a cargo de un experto, ¿no? Y donde se va a profundizar en el nuevo baremo que es inminente su publicación. Entonces, el objetivo de este webinar es poder aportar una base, ¿no? De lo que es la discapacidad y cómo se valora en la actualidad según el baremo actual, ¿no? Que va a ser próximamente, pues bueno, modificado, ¿no? O sustituido por el nuevo. Entonces veremos los conceptos básicos sobre discapacidad, lo que son las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, la diferenciación entre discapacidad y otros conceptos, como pueden ser dependencia o incapacidad laboral. Haremos un análisis de por qué enfermedad es diferente a discapacidad. Y bueno, consideraciones a tener en cuenta en el proceso de valoración y finalizaremos con una aproximación a lo que va a ser el nuevo baremo y que se verá a profundidad, como ya he comentado, en la escuela. Vale, pues como decíamos, queríamos empezar un poco dentro de la parte de conceptos básicos sobre la discapacidad, con lo que explicando el concepto, cómo siempre el concepto de discapacidad ha tenido un componente social y la evolución del mismo, porque es innegable, es indudable que ese componente social ha tenido y tiene una implicación importante en la influencia de las políticas públicas y en la actitud, ¿no? A nivel social hacia las
personas con discapacidad. Entonces, empezando por las culturas, ¿no? Remontándonos a culturas antiguas, donde se asociaba a intervenciones de poderes sobrehumanos o castigos divinos, entendiendo siempre la discapacidad como una condición que generaba rechazo o aislamiento. Esa concepción fue evolucionando paulatinamente, fue cambiando y ya en el siglo XV la discapacidad se seculariza, aparecen las primeras instituciones denominadas manicomiales, como el propio nombre deja ver, siempre viendo la discapacidad desde un punto de vista discriminatorio, segregador, estigmatizante, nada que ver con cómo fue evolucionando posteriormente. A finales del siglo XIX, muy al inicio del siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, se pone... ay, no, perdona, que me he saltado un siglo. Sí, no, perdonada, sí, a finales del siglo XIX y con la Segunda Guerra Mundial se comienza a percibir la discapacidad desde un enfoque asistencial. Es decir, se implica el Estado, se crean incluso los primeros centros de educación especial con esa implicación del Estado, pero se mantiene siempre una perspectiva muy paternalista que además refuerza como la visión de la persona con discapacidad, de una persona con gran dependencia hacia la que se mantienen actitudes de discriminación social, incluso laboral, ¿no? Ya en la segunda mitad del siglo XX es la primera vez que se pone el acento en el origen social, ¿no? De la discapacidad. Aquí se produce uno de los primeros cambios y se empiezan a forjar los primeros lobbies, ¿no? Aparecen asociaciones formadas por personas con discapacidad y sus familias que se unen para defender sus derechos, es decir, ya incluimos ese componente social a través de asociaciones de pacientes al inicio del siglo XX. Entonces, poco a poco se puede decir que las personas con discapacidad también van empoderándose y adquieren más presencia en la agenda política, aunque evidentemente en ese momento todavía de inicios del siglo XX el camino por recorrer hasta el concepto que se tiene actual de la discapacidad era enorme. He querido poner una fecha muy significativa, que es 1982, ¿no? Y reseñarlo como una fecha de cambio, porque en España, en 1982, se produce un punto de inflexión con la aprobación de la ley LISMI, ¿no? Que es la Ley de Integración Social del Minusválido, que posteriormente evolucionará y ahora lo entendemos como la Ley General de Discapacidad, que veremos al final de esta evolución del concepto de discapacidad. La ley LISMI es un cambio significativo porque reconoce los derechos de las personas con discapacidad y establece por primera vez la obligatoriedad de incorporar incluso a nivel laboral un porcentaje del 2% de personas con discapacidad en empresas con más de 50 trabajadores. Bueno, lo importante es que se establece por primera vez una ley que reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Y aunque esto es un cambio, o sea, es un avance importante en todo este concepto de la discapacidad, no es hasta la década de los 2000, fijaos lo cerca que está de cuando estamos, ¿no? Cuando comienza a abandonarse esa perspectiva asistencial y paternalista que se ha ido adquiriendo con el tiempo y evoluciona hacia un enfoque en el que se entiende a la persona con discapacidad como alguien que cuenta con habilidades, competencias, recursos y potencialidades siempre que se le brinden los apoyos necesarios. Es decir, ya no se entiende como venía haciéndose con un enfoque paternalista, de pena, casi de caridad, ¿no? Un poco vinculado a toda esa historia del apoyo social, ¿no? Sino que se avanza hacia una persona pues, con recursos, con potencialidades, con competencias que además hay que potenciar, es decir, que hay que brindar esos apoyos necesarios. Y un poco cómo se avanza hacia el concepto que tenemos ahora o incluso a esa evolución, ¿no? Cómo se asume esa evolución del concepto de discapacidad y por tanto de la percepción social, ¿no? De las personas con discapacidad. En el 2001, la Organización Mundial de la Salud establece una definición de discapacidad. Perdona, que tengo que quitar. Establece una definición de discapacidad que supone un antes y un después. Define la discapacidad como una condición del ser humano que de forma general abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona. Es decir, entiende deficiencias como problemas que afectan a una estructura o función corporal, limitaciones de la actividad, entendido como dificultades para ejecutar acciones o tareas, y restricciones en la participación, entendido como dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales.
Es decir, es la primera vez que se reconoce ese contexto social del que veníamos hablando, que siempre ha sido importante, y se reconoce además como un factor determinante en la discapacidad de una persona y no contempla al individuo de una manera aislada, sino en una interacción con la sociedad en la que vive. Es el primer momento en el que se hace, a través de esa definición de discapacidad que da la OMS. Es importante tener un poco en cuenta que todos estos contextos, estos conceptos que hemos ido nombrando de discapacidad y su evolución, siempre se han regido dentro de un marco normativo, ¿no? Dentro de una legislación que es un poco lo que nos lleva a la actual definición de discapacidad, ¿no? A lo que actualmente se entiende y está aceptado como discapacidad a raíz de esta definición de la OMS, que en España se rige por la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Ahora la veremos un poquito más adelante, pero quería hacer un parón, un inciso en antes de ver esta ley, ¿vale? Para tener en cuenta otro concepto básico si queremos hablar de discapacidad, ¿vale? Que son los baremos de la discapacidad. Tenemos que entender este concepto y tenerlos todos claro, porque los baremos es el soporte jurídico cuando estamos hablando del nuevo baremo, del baremo actual, por lo que se mide, ¿vale? Hay que saber bien a qué nos referimos, ¿no? Y estos baremos son el soporte jurídico por el que se rige el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad. ¿Vale? Es decir, es un instrumento, como os he puesto en la diapositiva, que se utiliza para determinar el derecho a una prestación, que además pretende graduar los resultados que se presenten a la persona en función de una necesidad o de la ayuda requerida, que esa gradación tenga unos criterios objetivos, que además sea, presentar un proceso fiable y válido para todos, ¿vale? Con una uniformidad en las valoraciones. Se pretende que este marco normativo de una uniformidad en las valoraciones de los profesionales y, en definitiva, como os decía al principio, es el soporte jurídico, ¿no? La legislación que da un poco pie para el reconocimiento del grado de discapacidad. Y todo esto, ¿no? Toda esta evolución que veníamos hablando nos lleva un poco a lo que es la normativa actual, ¿vale? Como os decía, actualmente en España podemos encontrar la definición más actual del concepto de discapacidad en la Ley General 2013 de Derechos de Personas con Discapacidad y su inclusión social, a través del Real Decreto 1/2013. ¿Vale? Que define, ¿no? Ahora sí que vemos la definición más actual, a una persona con discapacidad como aquella persona que presenta deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Fijaos un poco la evolución, ¿no? Que ha surgido desde esas primeras concepciones mágico, incluso religiosas, hasta tener en cuenta todos los ámbitos que hemos ido viendo, ¿no? La parte social de la discapacidad, la parte de potencialidades de la persona, es decir, la evolución del concepto ha dado un cambio drástico. Por eso queríamos haceros como una perspectiva desde dónde habíamos empezado, desde dónde parte y hasta dónde habíamos llegado, ¿no? ¿Qué hemos puesto aquí? Es que en España además tenemos una peculiaridad, y es que la normativa, o sea, es decir, el baremo actual, recordando que el baremo es la herramienta, ¿no? Que sirve para medir el grado de discapacidad, no se rige por esta normativa, sino por una normativa anterior, que es esta que os hemos puesto aquí en pantalla, ¿vale? En el que fijaos la diferencia de la definición de discapacidad que hay con lo que hemos venido diciendo de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad. En este Real Decreto se define la discapacidad como la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Es decir, no hace alusión a nada de ninguno de los conceptos que están en la definición anterior, en la definición que se da en la ley general, y se centra, como veis, en la ausencia de la capacidad para realizar una actividad. Es decir, el baremo, la normativa, ¿no? La herramienta que sirve para evaluar las diferentes situaciones que se exigen para tener derecho a las prestaciones o a los subsidios previstos,
no se rige, por así decirlo, por ningún concepto de los que se entienden por discapacidad actualmente, y además otra cosa que es importante, que es una circunstancia que hay que tener en cuenta, es que para medir, ¿no?, para esa evaluación, utiliza las tablas de menoscabo permanente de la Asociación Médica Americana. ¿Y por qué os cuento esto? ¿Por qué os hago especial hincapié en esto? Porque cuando oímos, ¿no?, que cuando estamos oyendo hablar de que el nuevo baremo será un baremo adaptado a la CIF, y qué diferencia tiene con este baremo, pues una de las principales diferencias se encuentra aquí, ¿vale? Es decir, actualmente se utilizan esas tablas de menoscabo de la permanencia de la Asociación Médica Americana, y el nuevo baremo, que ya veremos en la escuela y que haremos una pequeña introducción al final de esta presentación, se rige o está adaptado a esa clasificación de la CIF, ¿vale? De hecho, bueno, ¿y qué es esa clasificación de la CIF, ¿no? En 2001 os decía en un par de diapositivas antes que la Organización Mundial de la Salud aprueba esa nueva definición de discapacidad, y además también aprueba la clasificación o determina la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Eso es exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de que el nuevo baremo tendrá una aproximación, estará adaptado a la CIF, estará adaptado a esa clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que ya en 2001, fijaos lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado, la OMS determina como la clasificación que habría que tener en cuenta. De hecho, a raíz de eso, en España, en febrero del 2009, se aprueba una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados la Cámara de Políticas Integrales de la Discapacidad, en el que ya en ese momento, en el 2009, se insta al Gobierno a impulsar medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos, es decir, para aprobar nuevas herramientas que contemplen y que valoren la discapacidad de acuerdo a esa clasificación, ¿no?, a esa CIF. Es decir, desde el 2009 se instó ya al Gobierno de España a comenzar a trabajar en una herramienta que se apoyase en esa clasificación internacional. O sea, fijaos el trabajo que ha llevado, ¿no?, el estar en el punto en el que estamos ahora y que veremos en la escuela. Hemos querido también hacer especial, por así decirlo, bueno, quería reseñar, no vamos a ver todo el nuevo baremo porque ya no tiene sentido en el punto en el que estamos, ¿vale? Pero sí hacer especial hincapié, que viene al hilo también de lo que es la definición de discapacidad que se da en esta normativa por la que se rige el baremo, de alguna cuestión o algunas normas generales por las que se rige ese baremo en cuanto a la valoración de la discapacidad. He subrayado las que me parecen como más importantes, ¿no? El principal criterio de valoración es la severidad de las limitaciones para las actividades. Fijaos que todo el rato hace referencia a las actividades y a la limitación para las mismas. Otra cuestión que es básica tener siempre presente con este baremo es que el diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de valoración en sí mismo, por eso habíamos querido que uno de los puntos que vamos a abordar sea específicamente ese, el ver cómo enfermedad no es igual a discapacidad, que de hecho da nombre a este webinar, ¿vale? Y otra de las cosas importantes es que las pautas de valoración no se fundamentan en el alcance de la deficiencia, sino en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Y esto nos lleva un poco a la siguiente diapositiva, ¿no? A ver, un poco basándonos, ¿no?, en que sobre lo que se valora no es sobre el alcance de la deficiencia, que es la palabra que se utiliza, no es sobre el alcance de esa deficiencia, sino su efecto en las capacidades. Queríamos ver, y para que todos tengamos claro, otro de los conceptos básicos, que son las actividades básicas y las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿vale? Hemos hecho una distinción, simplemente nombrarlas para que todos sepamos a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Actividades básicas de la vida diaria, por un lado, entendido como aquellas actividades necesarias y básicas orientadas hacia el cuidado del propio cuerpo, que, bueno, veis aquí la lista, que son bañarse, vestirse, alimentación, control de esfínteres, movilidad, higiene personal y aseo, actividad sexual, dormir y uso del inodoro.
Y otra de las cosas por las que se mide, ¿no?, ese alcance de la deficiencia en la limitación para hacer es en las actividades instrumentales de la vida diaria, que son aquellas que permiten la interacción del individuo con el entorno. Igual tenéis aquí una lista descriptiva: cuidado de los otros, uso de los sistemas de comunicación, uso de medios de transporte, manejo del dinero, control de la salud, crear y mantener un hogar, cocinar y limpiar, procedimiento de seguridad y respuestas de emergencias e ir de compras. No se te oye bien, Irene. ¿Se te oye muy bajito? ¿Ahora se me oye? Ahora, mejor. Vale, bueno, pues gracias, Lorena. Bueno, yo voy a continuar un poco pues haciendo un análisis más profundo sobre lo que a posteriori vendrá, ¿no? De esa diferenciación de por qué enfermedad no es diferente a discapacidad, pero antes veíamos oportuno hacer una aclaración de diferentes conceptos, ¿no? Ya que al SIO entran numerosas consultas donde se identifica cierta confusión entre conceptos y tramitación de lo que es discapacidad, dependencia o incapacidad laboral, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar nuevamente en la definición de discapacidad, que ya ha profundizado bastante la compañera, solo mencionar que la solicitud de discapacidad se tramita en el centro base de valoración y orientación de cada provincia o territorio, ¿vale? Además, la dependencia, las personas en situación de dependencia son aquellas que de forma permanente y por motivos de edad, enfermedad o discapacidad requieren de la atención de otra persona para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, como el cuidado personal, las tareas domésticas o la movilidad. La diferencia, por tanto, es precisamente la necesidad de contar con la atención de otra persona, mientras que en discapacidad se puede tener limitaciones en la actividad, pero no ser imprescindible el apoyo de otra persona para su desarrollo, ¿vale?, de esas actividades. Esta tramitación de la ley de dependencia se solicita en los servicios sociales comunitarios. Por otro lado, la incapacidad laboral es la situación que ocurre cuando un trabajador no es capaz de realizar las funciones habituales de su puesto de trabajo. Aquí exclusivamente se valora la dificultad de la persona en el trabajo y no en la vida diaria, como ocurre en la discapacidad, ¿vale? Esa es la principal diferenciación. La solicitud de incapacidad laboral pues, se tramita a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? Bueno, simplemente era acercarnos a esos conceptos para que podáis tener clara la diferenciación. Y ya entramos de lleno en la parte de enfermedad es diferente a discapacidad. Según datos del estudio en serio realizado en 2017-2018, más del 80% de las personas con enfermedades poco frecuentes tiene algún tipo de discapacidad certificada y el 35% de ellos refieren no estar conforme con el porcentaje reconocido. El 62% se muestra actualmente de acuerdo con la valoración obtenida, sin embargo. Además, el 69% de los casos se trata de una discapacidad motora y el 46% de las familias cuyos menores no tienen diagnóstico reciben la prestación por hijo a cargo con discapacidad. Bueno, pues en función de estos datos podemos observar que las enfermedades raras efectivamente van acompañadas de algún tipo de discapacidad en su mayoría, ¿no?, en ese 80%. Este es un factor clave para comprender la complejidad de este tipo de patología. Sin embargo, es un error identificar ambos conceptos, ¿no?, enfermedad rara y discapacidad, como sinónimos. Pues, como veníamos diciendo, la valoración de la discapacidad no depende de un diagnóstico en sí mismo, sino de las limitaciones que la enfermedad provoca en la persona para la realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, o al menos como la normativa por la que se rige el actual baremo tiene contemplado, ¿no? A continuación abordaremos por qué enfermedad es diferente a discapacidad. Bueno, consultas frecuentes que llegan al SIO. ¿Por qué me han reconocido un porcentaje menor que a otros pacientes de la misma patología? ¿O qué porcentaje me corresponde según mi enfermedad rara? Respuestas que solemos dar. Una misma enfermedad rara puede afectar de distinta manera a diferentes personas. Por tanto, la valoración es individualizada. Una persona puede tener una enfermedad rara, pero no tener limitada su capacidad de realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria y, por tanto, no tener discapacidad. Igualmente es compatible que de dos personas con la misma enfermedad, una tenga discapacidad y la otra no la tenga, ¿vale?
Pues esto, como ya hemos comentado, lo que se mide es la limitación en la actividad, lo que puede variar de una persona a otra, ¿vale? Para analizar la complejidad y la variabilidad de estas patologías, es necesaria, como veníamos diciendo, ya sabemos que existe una dificultad, ¿no?, para la valoración de la discapacidad en estas enfermedades raras, lo que en muchas ocasiones nos trasladan las personas, que es debido al desconocimiento, ¿no?, que los valoradores tienen sobre estas enfermedades. Por ello es necesaria una mayor coordinación entre los equipos de valoración de la discapacidad con los profesionales sanitarios, con la finalidad de mejorar el conocimiento de estos profesionales valoradores en relación con las limitaciones que afectan en cada caso concreto, subrayamos porque es una valoración individualizada a las personas con estas patologías. Por ello, se recomienda incorporar las limitaciones individualizadas del paciente en informe médico, así como el uso de la herramienta de Orphanet. En la siguiente diapositiva encontramos, vemos que aquí en la parte izquierda, ¿no?, es un borrador, un modelo de informe médico que desde el SIO facilitamos a las personas que nos consultan, con el objetivo de que pueda ser cumplimentado por el facultativo de atención primaria. Así podréis observar que en este modelo de informe incluye apartados de diagnóstico, de tratamiento, de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y observaciones, ¿vale? ¿Por qué facilitamos este modelo a las personas que nos consultan? Pues porque con el objetivo de que sea la propia persona la que le pueda proponer a su médico de atención primaria que le cumplimente este informe para luego presentarlo en la valoración de la discapacidad, con objeto de ser un apoyo a los valoradores de discapacidad, ¿vale? Luego también, por otro lado, en la parte derecha tenéis un pantallazo de la página Orphanet, que es el portal de información sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos, y este portal es una herramienta muy útil de apoyo a valoradores, ya que aporta información de la enfermedad, pero además para determinadas patologías, como es la que veis aquí reflejada, también recoge un apartado sobre discapacidad desde el punto de vista de expertos. No obstante, se trata de información general que puede no ser aplicable a casos concretos, ¿vale? Pues porque algunas dificultades no estén enumeradas y puedan ser descritas, o por presentarse un grado distinto de gravedad, por lo que es necesario comprobar que realmente esta información es relevante para el caso específico de la persona, ¿no? Bueno, si pasamos. Dentro del servicio también ofrecemos consideraciones a tener en cuenta en el proceso de valoración, ¿vale? Pues tener claro que debe de ser una limitación permanente a la hora de solicitar la valoración, o sea, solo se valoran limitaciones previsiblemente permanentes para la realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Así, por ejemplo, no será valorable que la persona que se encuentre en un periodo de recuperación tras una intervención quirúrgica, por ejemplo, porque hasta que no haya finalizado dicho periodo de recuperación no se entiende que le van a quedar limitaciones con carácter permanente. ¿Vale? También recomendamos disponer de informes médicos actualizados en el momento de la solicitud, a ser posible contar con al menos un informe que incluya la descripción de limitaciones en la actividad, como puede ser este modelo que anteriormente hemos visto, ¿no? Que ofrecer, ¿no?, al facultativo de atención primaria, pero también puede ser cualquier otro modelo que el facultativo considere adecuado, ¿no? Aportar la información de Orphanet, tanto si para la patología que se quiere valorar se encuentra descrito el apartado específico de discapacidad, como si no se encuentra y se puede aportar simplemente la información o descripción de la patología, pues también aporta conocimiento complementario, ¿no?, al valorador. Preparar información a trasladar en la entrevista con valoradores. Pues bueno, siempre nos gusta pues recomendar, ¿no?, que la persona pueda tenerlo anotado, las cuestiones que trasladar, cuáles son sus dificultades en la vida diaria, con objeto de que no se nos olvide nada cuando entramos en la entrevista por motivos de nervios o por falta de tiempo, ¿no?, que podamos tener un guión, ¿no?, preparado. Y en caso de reclamación de resolución, porque no estemos de acuerdo con el porcentaje que nos han asignado, pues saber que tenemos un plazo de 30 días desde que se recibe la resolución, que puede variar según el territorio,
no suele variar mucho, pero bueno, algunas veces sí, varios días. Y se puede presentar, si el plazo bueno, no hemos tenido en cuenta el plazo, ¿no?, de 30 días, pues saber que podemos presentar una revisión a los 2 años de haber obtenido la última resolución, o en cualquier momento si se acredita mediante informes un agravamiento de la enfermedad o de la situación por la que nos limitan la actividad. Vale, y un poco, bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene algún, no sé, como no estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver el chat. No sé si alguien quiere, hay un espacio ahora, nada, en cuanto comente un poco la aproximación del nuevo baremo, pero bueno, por si alguien quería hacer o tenía alguna duda concreta de aquí, la puede dejar escrita por el chat o esperar ahora. Principio el por qué siempre hemos hablado de adaptado a la CIF, que es la CIF, y de dónde sale esa clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que se tendrá en cuenta a partir de ahora. Entonces queríamos hacer una aproximación a este nuevo baremo. Ya os digo, unas pinceladas porque es lo que vamos a trabajar realmente en la escuela de formación y además de la mano de una persona experta en ello. ¿Vale? Entonces, os comentaba ya anteriormente que en el 2009 se aprobó la proposición de ley en el Congreso de los Diputados por donde se instaba al Gobierno, ¿no?, a impulsar medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos y nos lleva al punto en el que estamos. El baremo nuevo, como comentaba Bárbara al principio, previsiblemente verá la luz al año que viene. Ya se han venido dando diferentes, pues, pequeñas charlas o conferencias o tal acerca de este hecho, porque es un hecho trascendente, es importante porque desde todas las plataformas, ¿no?, de defensa de derechos, incluso ya os digo, desde el 2009 se instó al Gobierno a cambiar esa herramienta, esos baremos y adaptarlo a la clasificación de la CIF. Por lo tanto, nos encontramos ante un hecho importante que además influirá mucho en la valoración de la discapacidad de las personas. ¿Vale? Entonces, creo que también lo ha comentado Bárbara al inicio, probablemente se aprobará de forma definitiva durante el primer trimestre del 2022 y, bueno, igual que el baremo actual, ¿vale?, sirve para determinar el grado de discapacidad. Por lo tanto, lo que permite realmente es la entrada al sistema de derechos establecido en España y el acceso a toda una serie de derechos y ayudas que te otorga, ¿no?, que te abre la puerta a ese grado de discapacidad. Yo creo que la principal diferencia, ¿no?, de esta nueva herramienta con la que tenemos está en el enfoque. He querido marcar ahí que tiene un enfoque biopsicosocial, otra vez adaptado a la CIP, pero bueno, la principal diferencia está en su enfoque, ya que mientras el baremo actual mantiene una perspectiva médica donde se tiene principalmente en cuenta y además de manera muy global las deficiencias de una persona, centrándose mucho además en esas limitaciones para las actividades, como ya hemos comentado, el nuevo baremo lo que hace es pone su centro o pone su mira en ese enfoque biopsicosocial de la persona, ¿no?, y en esta línea, ¿no?, y se apoya en esa línea de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además, en concreto, el baremo nuevo, atendiendo un poco a todas esas dimensiones que hablábamos antes de la definición de discapacidad, no solo la deficiencia o lo que es la discapacidad en sí, sino el aspecto social, el cómo afecta dentro de tu relación con la sociedad, etcétera, ¿vale? Se consta de 3 baremos, de 3 herramientas diferentes que se ocupan de distintos aspectos, ¿no? En primer lugar, por un lado, se ocupa de las deficiencias en lo que es el sentido médico tradicional, ¿vale? O sea, es decir, de la parte más médica. Por otro lado, hay otro baremo que atiende la parte de las limitaciones en la actividad diaria, es decir, esas dos cuestiones se
se mantienen, solo que se diferencian en dos herramientas distintas que permiten ser mucho más precisos, y por otro lado se tienen en cuenta a través de otra herramienta, a través de otro baremo, las consideraciones de las barreras, ¿no?, que suponen o que supone esta discapacidad en la participación social. O sea, en resumen, yo creo que lo que podemos decir es que esta herramienta lo que va a permitir es valorar a la persona de una forma mucho más completa, de una forma más afinada, más precisa, que aparte tiene una definición mucho más precisa de la discapacidad, y además con una nomenclatura que es compatible a nivel internacional, un poco porque sigue, ¿no?, esa definición, esa normativa, esos conceptos que se determinaron por la Organización Mundial de la Salud. Ya os decía que después en la escuela veremos todo esto mucho más profundamente, pero sí que, bueno, hay cosas que yo creo que son históricas, ¿no? Un poco reivindicaciones históricas, ¿no? Como que esa clasificación, esa CIF, va a permitir que sí que se tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, patologías que cursan con brotes, están reflejados esos momentos, discapacidades orgánicas, que sabéis que siempre han tenido muchas dificultades en la valoración. Entonces, todo eso se contempla de una manera mucho más precisa y más ajustada que lo que permite la herramienta que tenemos actualmente. Y otra de las cosas, por ejemplo, que se tiene en cuenta es que no sé, se llamaba BLA, Irene, puede ser, que se llama BLA, ¿verdad? Que es el baremo que permite, o sea, Sí, sí, ¿verdad? Lo que hace es aunar o acercar mucho más los procesos de valoración de la discapacidad y de la dependencia. Os comentaba antes, Irene, que son procesos totalmente diferentes y que hay que tener muy en cuenta que a nivel normativo se rigen por dos leyes diferentes y son dos procesos distintos, pero sin embargo este nuevo baremo también permite acercar la valoración de esos procesos, con lo que eso conlleva también en cuanto a plazos, en cuanto a agilizar el procedimiento de ambos, etcétera. Pues bueno, era un poco, queríamos haceros, no tiene mucho sentido ahora ahondar mucho en cómo se ha valorado hasta ahora, porque estamos en un momento muy importante de cambio, ya os decía, en el que previsiblemente en el primer trimestre de 2022 se va a producir ese cambio normativo, ¿no?, de ese baremo. Por lo tanto, por eso hemos enfocado la ponencia de la escuela, la formación de la escuela en ese nuevo baremo, pero sí que queríamos o esperemos haberos acercado a través de esta pequeña, ¿no?, de este encuentro todos los conceptos que creemos que son importantes tener claros para que cuando vayamos a la escuela vayamos un poco con todos los procedimientos, la normativa y los conceptos básicos claros para entender mejor la nueva herramienta, ¿no?, y lo que nos van a contar en la escuela. No sé si ha habido sí, alguna o que tenemos eso alguna. es. Sí, bueno, algunos compañeros nos están haciendo preguntas que paso a leer, ¿vale? A ver. Sí, de la asociación Addison, Ujú. Asociación Nacional de Addison y Enfermedades Endocrinas. ¿Este nuevo baremo se aplicará de la misma manera a nivel nacional? ¿Y sabemos la fecha en la que entrará en vigor? Bueno, se entiende que sí, ¿no?, que los baremos son a nivel nacional y la fecha que entrará en vigor es, según tenemos entendido, para el segundo trimestre del año 2022. ¿Vale? Es la información que tenemos a través de CERMI, pero que bueno, que ya sabemos que esto puede variar y que seguramente en la escuela podrán ampliar, ¿no?, esta información. Tened en cuenta que es un trabajo que se viene realizando prácticamente desde el 2009, ¿no?, que esto ha sido un proceso largo y complejo en el que adaptar toda la normativa y toda la forma de valorar a esa clasificación. Entonces, hasta hace relativamente poco estaba en fase de pilotaje y se ha estado pilotando en determinados centros, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, en un par de centros bases se está haciendo un pilotaje de cómo, cómo poner en marcha, sabéis que luego muchas veces de lo que hay escrito a cuando lo tienes que poner en marcha cambia. Entonces ha habido un pilotaje. La fecha prevista es la que comentaba Irene, pero siempre hay que tener en cuenta que bueno, esto ha sido un proceso muy largo y que son de fechas
fechas aproximadas. Ya os decimos que seguramente igual en la escuela ya nos pueda decir algo más concreto, pero de momento es como lo que se está barajando. Sí, también hay dos preguntas relacionadas de distintas entidades en relación a si hay alguna forma de obtener el borrador del nuevo baremo, si es público, cómo podemos conseguir una copia. Pues la verdad es que esto, no sé, Lorena, desde luego lo desconocemos, ¿no? Sí, Si se puede facilitar. Yo creo que nos lo podemos sí. consultar. Sí, sí, en la escuela, a ver, en la asamblea salió también una pregunta relativa a esta cuestión. Es un borrador que además no es un documento para nada, es más oficioso que oficial, ¿vale? Por así decirlo. Si es quiere decir que no es un texto definitivo, hay que adaptar el texto a la normativa, es decir, que queda mucho trabajo por delante. Sin embargo, nosotros, bueno, a través del CERMI y a través de distintas plataformas, solicitamos ese borrador y lo tenemos. Si es un borrador público, como dice Irene, yo creo que es mejor que comprobemos si realmente es un documento público, por así decirlo, y en caso de que sea así, lo podemos mandar junto con con la encuesta de satisfacción y con la PPT, incluso si la necesitáis. Ujú. Vale, luego había otra, para la aplicación de este nuevo baremo, ¿se va a garantizar el mismo equipo profesional en todos los centros de valoración? Bueno, pues yo creo que esta pregunta la podemos trasladar directamente al ponente experto, ¿no? En la escuela, que tendrá más conocimiento. Ya tened en cuenta que todo lo relacionado con la aplicación del nuevo baremo todavía está, sobre todo para nosotros, ¿no? La gente que lleva trabajando desde el 2009 en la adaptación, que ha hecho el pilotaje, pues tiene los conceptos mucho más claros. Para nosotros, ¿no? Para los que estamos en el otro punto, todavía es una cuestión que desconocemos totalmente, ¿no? Yo creo que el cómo se va a aplicar concretamente se desconoce. Sí que sabemos que están en un momento muy importante en el que están priorizando la formación de esos valoradores en cuanto a su aplicación y en cuanto a cómo valorar con esa nueva herramienta, eso sí que lo sabemos, pero todas las demás cuestiones muy precisas o muy concretas que tienen que ver con la implementación de esa nueva herramienta y de cómo va a repercutir en la valoración, ya os digo que de momento no lo conocemos, pero por eso tenemos también la oportunidad de la escuela contar con una persona que ha estado inmerso en todo el proceso y que además ya te os digo que tiene un amplio conocimiento al respecto. Eso es, yo creo que si tenéis cuestiones en relación al nuevo baremo, pues que podáis trasladárnoslas para que previamente nosotros, bueno, se pueda ver, ¿no? Si hay posibilidad de enviárselas al ponente previamente para que la tenga preparada y así poder dar respuesta concreta en la escuela. No sé si había en el chat o Sí, había algo. otra. A ver, un momentito que sobre la marcha lo vamos leyendo. Sí, Si de la alguien... Asociación Española de Ictiosis, las guías de ayuda a la valoración para las enfermedades raras que están publicadas con la participación de FEDER y las comunidades autónomas de Madrid y Murcia, ¿sabéis si van a tener algún tipo de relevancia en el nuevo baremo? ¿Cómo se va a considerar las enfermedades raras? ¿Van a tener un apartado especial? Bueno, Bueno, yo si quieres te hablo de un poco del proyecto de las guías. El proyecto de las guías es un proyecto que sabéis que siempre se ha liderado, ¿no? Desde la Federación Española de Enfermedades Raras, pero siempre ha sido a través de las administraciones. Las competencias en cuanto a la valoración están descentralizadas a pesar de que se rige por una norma estatal, ¿no? Como decíamos, una herramienta estatal a nivel estatal que tiene validez a nivel estatal. Y igual, ahora mismo el baremo es un borrador, no sabemos exactamente cómo se va a adaptar, cómo se ha ido adaptando, cómo se ha hecho todo ese trabajo de adaptación. Las guías es una herramienta que yo creo que ha sido muy útil durante mucho tiempo para el movimiento asociativo, precisamente por ese componente que hablábamos, ¿no? De que de conocimiento de la enfermedad, pero ya os decía, os he intentado trasladar en la última diapositiva que el nuevo baremo
O sea, va a permitir una valoración mucho más precisa y más cercana a la realidad de la persona. Realmente las dificultades que se han venido arrastrando es porque el baremo con que se viene utilizando, esa herramienta era muy rígida, no les permitía a los valoradores ningún margen de acción, que con el nuevo baremo es diferente, y aparte no se tenían en cuenta conceptos, o sea, se centraban mucho en conceptos que no siempre permitían una valoración cercana o acertada, sí, sobre todo cercana a la realidad de las personas que conviven con una enfermedad rara, ¿no? Pues decíamos, el tema de patologías que cursan por brotes o discapacidades orgánicas. Entonces, quizá no sea necesaria esa herramienta ya, ¿no? Esperemos que realmente la adaptación de la nueva herramienta nos permita que las guías no sean necesarias y que un poco que el movimiento de pacientes pueda participar quizás en esa formación a valoradores Sí, a o de través de otra la forma. coordinación, ¿no? Como veníamos diciendo, sí que es importante la coordinación entre el médico y el profesional valorador, pues a través de modelos de informes médicos que incluyan las dificultades para las actividades básicas de la vida diaria, a través de herramientas como Orfanet y más que, o sea, que sea algo más dinámico que no la guía, que al final, pues bueno, va a quedar un poco a la valoración, ¿no? Del profesional. Es más complicado, ¿no? Que si se establecen estos mecanismos que son Sí. mucho más ágiles. Claro. Entonces, sobre todo es importante ver que estamos en un momento de cambio y que está un poco todo sobre la mesa y que realmente hay que ir viendo, ¿no? Cómo evoluciona y realmente si va a seguir habiendo las mismas dificultades en los procesos, que previsiblemente o esperemos que no sea así, que esta nueva herramienta ayude a acercar mucho más lo que es el proceso a la realidad de las personas con enfermedades raras. Sí, bueno, había una pregunta también de la Asociación Española de Ictiosis, ¿no? De cómo se va a considerar las enfermedades raras en este baremo. ¿Van a tener un apartado especial? Bueno, es lo que veníamos comentando, ¿no? No por ser una enfermedad rara en sí mismo tiene que tener un porcentaje de discapacidad asignado, ni tiene por qué contemplarse en el baremo, ¿no? Sino que se va a valorar efectivamente esa dificultad de la persona para su participación en la sociedad y para su realización de las actividades de la vida diaria. Y bueno, lo que comentaba la compañera, que sí que se van a tener en cuenta por la información que nos han trasladado principalmente desde CERMI, ¿no? Pues esos procesos agudos, enfermedades crónicas, enfermedades que cursen con brotes, enfermedades nuevas, pero enfermedades raras como tal, pues bueno, es algo que no va vinculado, que no es un sinónimo, ¿no? Enfermedad rara y discapacidad. En general, ningún Eso es, diagnóstico ninguno, da es, igual. es Enfermedad rara o frecuente, claro. da igual. O sea, no va asociado ningún diagnóstico con un grado de discapacidad. Además, ya decíamos que todas las valoraciones que se hacen, esto se venía haciendo así con el anterior, con este baremo con el que estamos ahora, y se hará, por supuesto, con la nueva herramienta, son totalmente individuales. Y nosotros, mejor que nadie, sabemos que la misma patología puede cursar con sintomatología diferente o incluso con grados distintos. Entonces, no se puede determinar simplemente por tener una patología, sino que hay que atender a las circunstancias individuales. Y además es importante que se haga así para ajustarse realmente a las necesidades de cada uno. Claro. Sí, hay otra pregunta. Según la última diapositiva, en el nuevo baremo, ¿se podría tener en cuenta el tener que asistir de forma crónica y continuada a tratamientos que requieren ingreso hospitalario, dificultando la vida laboral y familiar? Pues bueno, ya veníamos diciendo que las enfermedades crónicas se van a tener en cuenta. Lo que no sabemos es en qué medida, ¿no? Que es otra consulta que podríamos trasladarle al ponente de la escuela, quizás, ¿no? Claro, yo todas las que tengamos así, que realmente sean tan concretas, se va a tener en cuenta, vamos, animo si estáis inscritos en la escuela y vais a participar, que las podéis hacer vosotros mismos, pero nosotros sí que nos encargamos un poco de trasladarla, ¿vale? De hacer ese traslado para asegurarnos de que lo que hayáis planteado aquí no quede resuelto, se pueda resolver en la escuela también. Sí, hay otra pregunta de José Luis de Asense que indica, de la experiencia recogida de nuestros asociados, hay muchos que solo los valora el médico, sin tener en cuenta el psicólogo, el terapeuta ocupacional, el trabajador social. ¿Podemos saber cuáles van a ser los profesionales que van a formar el equipo de valoración?
Bueno, efectivamente, en la actual valoración depende de, ¿no? Hay un criterio, ¿no? que primero o sea, el médico sí o sí va a iniciar la valoración, pero dependiendo de lo que estime, pasará al psicólogo o al trabajador social. ¿Qué pasará en el nuevo baremo? Pues bueno, otra cuestión importante, ¿no? A trasladar a Javier Zugasti, ¿no? El ponente de la escuela, para ver si va a haber un equipo formado, que entiendo que sí, ¿no? Que será el mismo, ¿no? Suele ser el médico, psicólogo y trabajador social. Ujú. O sea, sí que, o sea, no sabemos concretamente cómo se va a implementar, lo repetimos, pero sí que es verdad que se hacía la diferenciación de que existen 3 herramientas diferentes que atienden a cada una de esas, circunstancias, ¿no? A la parte de médica puramente, la parte de limitación en las actividades y la parte de su relación con la sociedad, es decir, la parte social. Entonces, no se puede saber exactamente cómo después se va a ejecutar a nivel de centro base, ¿no? De centro de valoración, pero sí que se van a recoger especialmente y que cada una de esas dimensiones de la valoración tiene una herramienta concreta para medir, ¿no? O para evaluar esa parte de la discapacidad. Sí, bueno, otra pregunta similar, ¿no? A lo que venimos comentando, que iría más bien dirigida al ponente de la escuela, ¿no? Si se va a tener en cuenta la fatiga causada al realizar una actividad continuada en las enfermedades neuromusculares. No se debe primar la valoración del médico sobre la del resto de profesionales. Bueno, aquí, por supuesto, ¿no? No se debería de primar, sino que todas las personas deberían de pasar por la valoración de todos los profesionales, ¿no? Y bueno, respecto a la pregunta, pues no sabríamos, o sea, es algo que Claro. todavía desconocemos porque no tenemos, o sea, no se ha publicado, ¿no? No tenemos toda la información sobre el nuevo baremo. Pues eso, igualmente repetimos que son preguntas muy interesantes que podéis dejarlas reflejadas y que nosotros las trasladaremos a la escuela de formación, ¿no? Para que se pueda dar una respuesta más concreta. A ver. Sí, bueno, hay un comentario. Las enfermedades raras son las grandes desconocidas en su clínica y no siempre se conocen cómo puede afectar al día a día desde el punto de vista biopsicosocial. A ese desconocimiento es el que más nos puede preocupar. El desconocimiento por parte del profesional que valore y que no sea capaz de hacer una buena valoración. Pues sí, efectivamente es lo que venimos trasladando, ¿no? Esa dificultad que va vinculada a la enfermedad rara, ¿no? Por ser compleja y variable a la vez, ¿no? Y que supone pues un desafío, ¿no? El que pueda haber esa mejora de la coordinación entre profesionales sanitarios y profesionales valoradores de la discapacidad y bueno, pues para eso mismo esperamos que el nuevo baremo pueda dar una mejora, ¿no? En ese sentido y además pues bueno, se seguirán analizando propuestas de mejora y haciendo acciones a nivel de incidencia política desde Eso FEDER es. que puedan dar respuesta a las necesidades que vayamos detectando, ¿no? Una vez se Claro. publique el nuevo baremo, porque lo que hay actualmente, pues sí, existen dificultades, pero que supuestamente van a estar paliadas o en su gran mayoría con el nuevo baremo. Cuando veamos si eso es así o no es así, pues podremos todos juntos, ¿no? FEDER y su movimiento asociativo plantear Eso es. nuevas acciones, ¿no? A trasladar a la administración. Eso es. Eso es lo que hay que ir definiendo, ¿no? Cuando estás en un Eso es. momento de cambio hay que esperar un poco a ver cómo es ese cambio y qué supone la implementación de la herramienta y a partir de ahí ir definiendo las líneas de acción. De todas maneras, no es el cambio del nuevo baremo, no es determinante para que se dejen de hacer acciones para mejora de la valoración, o sea, para tanto formativas a los profesionales. Sabéis que desde FEDER se han llevado a cabo numerosas acciones de formación a profesionales de la discapacidad, de la dependencia. Todo eso son líneas de acción independientes que se pueden seguir manteniendo igualmente. O sea, que formar en enfermedades raras, en características generales, en la idiosincrasia propia de las enfermedades, en tal, eso se va a seguir trabajando. Sí, otra pregunta, nos preocupa que la situación de las personas sin diagnóstico que normalmente no las valoran correctamente, ¿no? Otro comentario, espero que la implementación reduzca plazos de resolución que
años como en Canarias me parece increíble. Bueno, la primera cuestión, ¿no? Las personas sin diagnóstico, bueno, pues efectivamente, si comentamos que las personas con un diagnóstico de una enfermedad rara pueden tener dificultad por desconocimiento, pues las personas sin diagnóstico también, ¿no? Tienen esa dificultad, pero como veníamos diciendo, es que no está vinculado un diagnóstico o no diagnóstico a la valoración de discapacidad, por lo menos en el actual baremo que conocemos, ¿no? No debería de ser un hándicap, ¿no? El no tener diagnóstico, pero bueno, sí que es verdad que también el conocimiento sobre las características clínicas, la sintomatología o el propio diagnóstico, pues sí que ayuda a la valoración, pero no es algo que vaya vinculado, diagnóstico y discapacidad, no es sinónimo. Y en relación a la resolución que se agilice el plazo, pues bueno, esperamos que sí. De hecho, hay un proyecto piloto en el que ya profesionales valoradores han iniciado un pilotaje sobre la reducción de tiempos con el nuevo baremo y parece que sí, que se reduce el tiempo, aunque no es igual en todos los territorios, ¿no? Es lo que veníamos analizando también de la mano del CERMI, que no el tiempo de la misma manera. De todas formas, la reducción es mínima, o sea que, bueno, me refiero a la reducción en la valoración, perdón. El tiempo de resolución, pues ya eso va a depender también del volumen que cada administración tenga y de los recursos. Me refería al tiempo de valoración, del tiempo que dura la entrevista, ¿no? Eso sí que se está pilotando con el nuevo baremo. Es que al final los tiempos administrativos dependen mucho precisamente de los recursos administrativos que cada comunidad emplee en los centros base, en tal, del número del personal que haya. Eso es algo, no depende tanto de la herramienta que, como decía Irene, sí que puede hacer que lo que es el proceso de valoración, o sea, lo que es el momento en el que la persona se enfrenta a una entrevista, que no tenga que ir, no sé, 40 veces o tal, eso sí que puede influir la nueva herramienta, pero en cuanto a los tiempos administrativos no depende tanto de la herramienta como de eso, de los recursos que se empleen. Sí, otra pregunta. ¿Debemos esperar o nos debemos anticipar y ser participativos desde FEDER en la elaboración del nuevo baremo? Posteriormente quizás sea tarde. Bueno, desde FEDER ya se hicieron consideraciones, ¿no? Se trasladaron hace, creo que fue un par de años, ¿no, Lorena? Sí, de todas maneras, ya os Se ha digo, estado trabajando a través del CERMI eso. también. Y además ha sido un proceso muy, muy extendido en el tiempo, es decir, desde que comenzó en el 2009 ha habido varios momentos, se inició con un grupo de trabajo del que formábamos parte, después estuvo un tiempo como un poco dormida la actuación o más paralizado, se redujo, o sea, no se sabía si se iba a continuar, o sea, son muchos años y en todos los años siempre hemos estado presentes o bien a través de un grupo de trabajo o a través de nuestra participación en el CERMI o incluso en la plataforma del tercer sector, o sea que por supuesto que se han hecho tanto aportaciones como consideraciones, pero ya os digo que es que ha sido un proceso muy largo, hemos estado desde el principio, pero ha tenido como sus altos y sus bajos, vaya. Pero sí que se ha estado presente desde el principio. Bueno, pues de momento parece que no hay más preguntas. Así otra. En Andalucía, los tiempos de atención y resolución cambian de una provincia a otra. Debe garantizarse la misma atención en todos los territorios. Pues lo que veníamos comentando, da igual que sea entre una provincia o entre diferentes comunidades, ¿no? Al final los recursos del centro de valoración van a influir, ¿no? En que se agilice esa resolución. Pero bueno, de todas formas, yo creo que es una pregunta también relevante, ¿no? Para trasladar al ponente si hay una estimación, ¿no? Del tiempo de resolución y si va a ser igualitario en todos los territorios. Bueno, pues si no hay más preguntas... Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿vale? Porque si es que sé cómo se hace. Deja de. Aquí. Vale. Simplemente hacer una mención al el ponente que contaremos en la escuela,
que es Javier Zugasti, director del Centro de Valoración de la Discapacidad de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de Personas, que a su vez ha participado ya también en diferentes foros del CERMI y por lo tanto conoce la situación, ¿no?, del movimiento asociativo de la discapacidad, y entonces, bueno, pues tiene experiencia también, ¿no?, en estos foros de debate, y esperamos que, bueno, que pueda ser de productividad y dar respuesta, ¿no?, a tantas cuestiones que nos planteáis. Vale, no sé si alguien quiere decir algo, quiere hacer algún comentario, o si no, realmente por nuestra parte... Hola, buenos días, soy Maite. Es que no he tenido acceso al chat, no sé por qué. ¿Me oís? No pasa nada. Sí, sí, Maite. Mira, yo quería... ¿A qué entidad perteneces, Maite? Para que La todos... Asociación Española de Pseudosantoma Elástico, X España. Yo la única duda, ya habéis hablado sobre el tema, pero nosotros hemos tenido la experiencia de que es muy importante que se dé una información a los valoradores por parte de las asociaciones. Nosotros formamos un momento determinado, además nos lo pidieron, una jornada en la que asistían pues, los médicos a los que afectaba nuestra patología. Después, como es discapacidad visual, había un representante de la ONCE y había un afectado. Entonces, la experiencia fue importantísima porque verdaderamente los que había allí, que eran valoradores de la Junta de Andalucía, hacían muchas preguntas, estaban muy interesados, desconocían exactamente cómo se desarrollaba la enfermedad y a qué afectaba, las dificultades que tenía. Entonces, bueno, eso es una labor que yo creo que se debe de seguir, porque aunque los baremos sean más completos, que lo puedan rellenar mejor y tal, pero si ellos tienen una información directa, puede ser muy importante. Sí, Maite. O sea, yo creo que yo os decía antes, ¿no?, que son como acciones que no tienen por qué, o sea, que la implementación de esta nueva herramienta no tiene por qué dejar de que desde el movimiento asociativo y desde las plataformas de pacientes fomentemos, ¿no?, esa formación a profesionales, sigamos trabajando en esa línea, hagamos incidencia política. O sea, creo que es importante no dejar de lado y no perder, ¿no?, de vista el punto de que realmente la propia idiosincrasia de las patologías poco frecuentes, incluso de las personas en búsqueda de diagnóstico, hace que sea importante pues todas esas acciones, ¿no?, de formación, de dar a conocer las patologías, de aclarar conceptos básicos de cómo evoluciona. Sí, efectivamente es muy importante. ¿Alguien más que quiera, así como Maite, comentar algo o hacer? Bueno, pues Espera, que Ah, están escribiendo sobre la marcha. vale, vale. ¿Cómo os puedo pedir el modelo de discapacidad que tenéis preparado para rellenar por los profesionales? ¿Está en algún espacio web publicado? Bueno, es un modelo que se elaboró dentro del Servicio de Información y Orientación. Se lo facilitamos a las personas que de manera individualizada llaman al SIO, pues bueno, para orientación en el proceso de discapacidad, pero yo creo que se puede proponer extrapolarlo, ¿no?, al movimiento asociativo y sí, pues eso, os lo podríamos facilitar. De todas formas, a lo mejor, pues bueno, quizás esperar, ¿no?, a la publicación del nuevo baremo para hacerlo adaptado al momento actual, ¿no? Claro. Y así podáis tenerlo recogido. Claro. Espero que lleguemos a unas valoraciones más justas y equivalentes en todos los territorios. Como dice la compañera Baite, vamos viendo mucho desconocimiento sobre las enfermedades neuromusculares en nuestro caso. Pues sí, esperemos que todo esto mejore la valoración. Bueno, pues yo creo que ahora sí, Lorena, podemos dar por finalizado el webinar.
Nada, daros las gracias a todos, que es verdad que ha tenido una gran acogida. Esperemos que, ya os digo, el objetivo era un poco fijar, ¿no?, esos conceptos, o que todos manejásemos, más que fijar, yo creo que todos manejásemos la misma información, para cuando hablemos de la nueva herramienta, de dónde está, sepamos de dónde venimos, ¿no?, y lo que vamos a dejar atrás y hacia dónde nos estamos adaptando, y todos con la misma información. Entonces, bueno, esperamos haberos ayudado y que os haya quedado claro. Cualquier duda sabéis que nos podéis consultar. Si en el momento después os surge alguna duda o lo que sea, nos podéis preguntar, ¿no?, sin ningún problema. Eso es, pues nada, muchísimas gracias por vuestra No participación. sé si normalmente, a ver, que es que no sé si normalmente hacemos Bárbara una... igual quiere también Claro. decir unas palabras de despedida y hacernos una foto, ¿no? Yo, bueno, dar las gracias a todos los que han asistido hoy y sobre todo daros las gracias a vosotras por poner luz un poco a nuestra ignorancia, que parece que cuanto más aprendemos, menos sabemos en este mundo de la discapacidad. Pero bueno, gracias a todos. Muchas gracias. No sé si, a ver, es que estaba viendo a ver si Rocío, que es Sí. la compañera... Ah, vale, está por Vamos aquí. a- Digo, sí. porque por si... Vamos a hacer la foto. A ver, Si Rocío, quien yo creo que te quiera- oímos. ¿Me oís? A ver. No sé si me oís bien. Bueno, no te oigo, Rocío, pero si quieres lo digo yo. Normalmente encendemos la cámara las personas... Eso. Quien quiera encender la cámara, ¿vale? Para hacer la foto de familia. A mí me tenéis retenido y no puedo encender la cámara. A ver, es que no sé si me oís bien. Ah, vale, que me estaba diciendo una compañera que es que... Ahora un Sí. poco mejor, Rocío, sí. Vale, es que si he detenido yo el vídeo... Que es que, claro, me decía una compañera que es que si tú en algún momento has como cortado el vídeo, ahora o les das paso a cada uno, no les deja encender la cámara. Sí, a Chema ya le he dado paso, no sé Sí. si a alguien más le pasa, lo puede escribir por el chat. Sí, yo creo que a Mari Carmen Murillo también le estaba pasando algo así, Rocío. Sí. También le he quitado el vídeo antes. Soy Maite, yo tampoco puedo. Estas son cosas del directo, ¿eh? Totalmente. Voy, Maite. Yo tampoco puedo. ¿Quién es? María José Ramírez de ACE. Ah, vale. Bueno, pues un minutillo que consigamos todos los que queremos Sí. estar presentes. Pues que además, qué bien vernos, porque al final, con estos formatos, a mí me tendrían muy vista, Maite, pero yo... que no te Oh, encuentro. dime. Ah, vale, aquí arriba estás. Vale, nada. Muchas gracias. Vale, alguien más. Ah, Katz también me ha dicho que no Vale, podía. pues no sé si hay alguien más. Es María que- José Ramírez, que yo creo que ya estás, ¿verdad, María José? A ver, que te busque. Sí. A ver, creo que todos los que me Vale, habéis pues dicho. yo creo, Rocío. Venga, pues vamos. A ver, ¿qué le hago? Vale. 1, 2 y 3. Y yo no sé si Juana estaba también, a ver. Sí, Ah, vale. Yo que veo ahí como intentando... puede. Porque creo que también le he quitado la cámara antes. A ver, voy a hacer otra y listo. ¿Vale? Ah, mira. No se te oye. Vale. Sí, ¿Me al 2, oís? sonreír todos. Venga, sí, Ya os lo digo yo. sonreír y ya está. Vale, pues ya estaría.
Bueno, pues de verdad que muchas gracias a todos. Ya os digo que es un gusto vernos, aunque sea de momento seguir viéndonos así, pero que es un gusto que participéis, ¿no?, en estos espacios. Y esperemos que os haya resultado útil. Bueno, Muchas adiós. Muchas gracias. gracias Adiós. a todos. Adiós. Adiós. Muchas Un gracias. abrazo, un abrazo a Chao. todos. Adiós. Adiós.